Estoy sentada en la casa de mi tía, tratando de entender todo lo que pasó en estos últimos días. El funeral se me mezcló en la cabeza, como si hubiera sido un sueño pesado, de esos que te dejan cansada, aunque ya despertaste, pero lo que no me suelta es cómo llegué hasta aquí. Y, para que se entienda, tengo que regresar 10 años, al momento exacto en que mi vida se partió en dos. Me llamo Daniela y tengo 18 años, pero, cuando tenía 8, vivía con mis papás y mis 2 hermanos mayores en Tlalnepantla, en la zona metropolitana. Mis hermanos, Diego y Rodrigo, tenían 14 y 15 en ese entonces. Y, si te soy honesta, ellos eran el centro de todo en esa casa. Mis papás vivían para ellos, entrenamientos, partidos, uniformes, torneos. Todo giraba alrededor del fútbol. Siempre había prisa, siempre había que llevarlos, siempre había que pagar algo. Entre cuotas del club, uniformes, zapatos y viajes a partidos, se iba el dinero como agua. Mis papás se desvivían por conseguirles lo mejor, por estar en las gradas, por hablar con el entrenador, por tomarles fotos, por presumirlos. Y yo estaba ahí. No es que me golpearan ni nada así. Me daban de comer, me mandaban a la escuela, me compraban ropa cuando ya no me quedaba. Cumplían, pero era como si yo fuera un mueble más, como el ruido de fondo. Mientras ellos gritaban en un partido de Diego, o ayudaban a Rodrigo con trámites para la preparatoria, yo me quedaba en mi cuarto leyendo o viendo la tele sola. De niña, una aguanta esas cosas porque ni siquiera sabe ponerles nombre. Yo pensaba que así era la vida, que los grandes estaban ocupados, que los hermanos mayores mandaban, que uno se tenía que acostumbrar. Pero esa idea se me empezó a romper una noche, cuando tenía 8. Esa noche hacía un calor horrible, de esos que te pegan la sábana en la espalda. No podía dormir. Me bajé a la cocina por un vaso de agua, y cuando iba pasando por el pasillo, escuché a mis papás hablando en la sala. No estaban gritando. Hablaban bajito, como cuando no quieren que nadie los oiga, pero yo estaba lo suficientemente cerca. «Así no podemos seguir, Miguel», decía mi mamá Lidia. Su voz sonaba cansada, pero también apurada, como si trajera un nudo en la garganta. «La hipoteca nos está ahorcando. Y en tu trabajo cada vez te recortan más». Mi papá suspiró. «Ya sé, Lidia, ya sé. Pero ¿qué quieres que haga? Son 3 hijos», dijo ella. 3. Y ahorita no nos da. Apenas podemos con lo de Diego y Rodrigo. Entre el club, los uniformes, los viajes y luego la escuela. Y ya viene lo de la preparatoria. Y después, la universidad». Mi papá guardó silencio un momento. Luego dijo algo que me heló, aunque hacía calor. «Es demasiado». Mi mamá respondió. «Tenemos que encontrar una solución». «¿Qué estás pensando?», preguntó él. «Tu hermana Margarita», dijo mi mamá, «la que vive en la ciudad, la que tiene esa casa grandísima. Desde que se divorció está sola. Siempre pregunta por los niños cuando llama. Siempre. A lo mejor. No entendí bien lo que eso significaba. Yo solo sabía que mis papás estaban preocupados por dinero. Yo había notado que, a veces, comprábamos lo más barato, que no salíamos mucho, que mi mamá se estresaba cuando llegaban recibos, pero nunca pensé que fuera algo grave. Yo era una niña. No ves el peligro hasta que te lo ponen enfrente. Esa noche me regresé a mi cuarto con el vaso de agua, tratando de convencerme de que los adultos siempre se preocupan por cosas de adultos. Y ya, un mes después, terminó la primaria ese ciclo, y llegaron las vacaciones de verano. Yo estaba emocionada. En mi cabeza, vacaciones significaba, por fin, hacer algo juntos. Ir a algún lado, salir, reírnos, estar como familia. En lugar de eso, una mañana mi mamá me dijo, «Vamos a ir a visitar a tu tía Margarita». «¿Cuál tía?», pregunté, porque yo ni la conocía. «Mi hermana», dijo mi papá, como si fuera obvio. «Vive en la Ciudad de México». Lo dijo sin emoción, como si fuera un trámite. Lo que más me pegó fue lo siguiente. «Mis hermanos no iban. Ellos se quedan», dijo mi mamá. «Tienen campamento de fútbol». Yo me quedé callada. Me pareció injusto, porque ellos se quedaban en casa, con su rutina, con sus cosas, y yo era la única que tenía que irme de viaje con mis papás. Aún así, por dentro, me dio un poquito de emoción. Conocer a una tía misteriosa, salir,
ver otra zona, cambiar el aire. Pensé, a lo mejor esto es algo bueno. El trayecto se me hizo eterno. Salimos a media mañana, y aunque no era hora pico, entre periférico, vueltas y obras, se nos fue mediodía. Mi papá, serio al volante. Mi mamá viendo el celular, sin hablar mucho. Yo preguntaba cosas y me respondían con, ahorita, ya veremos. No estés inquieta. Cuando por fin llegamos, lo primero que vi fue la casa. No era una casa cualquiera. Era de esas que te hacen bajar la voz sin saber por qué. Grande, con jardín al frente, reja alta y una entrada que parecía sacada de una película. Todo se veía cuidado, limpio, como si nada se moviera fuera de lugar. Mi papá tocó el timbre. Tardaron un poco en abrir. Y, cuando la puerta se abrió, ahí estaba ella, mi tía Margarita. Yo no sabía qué esperar, pero no me la imaginaba así. Era alta, más alta que mi papá. Tenía el cabello canoso recogido en un chongo bien hecho. Vestía una blusa blanca impecable y un pantalón oscuro, como si fuera a una junta importante. Su postura era recta. Su mirada, fuerte. De esas miradas que te hacen sentir que te están leyendo por dentro. Me observó de arriba abajo y dijo, tranquila. Así que tú eres Daniela. Sentí que se me apretaba el estómago. Pero entonces pasó algo raro. Sonrió, y su cara cambió por completo. Hola, corazón, dijo, con una voz firme pero cálida. Tenía muchas ganas de conocerte. Esa frase tan simple me pegó duro, porque no era hola y ya. Era como si de verdad le importara. Entramos. Mis papás cargaron mis maletas. La casa por dentro era igual de impresionante. Muebles finos, cuadros en las paredes, todo con ese olor de casa limpia, como a madera y a calma. Nos sentamos en una sala enorme. Mi tía nos ofreció café y agua. Yo me quedé callada mirando todo. Los adultos hablaron de cosas que para mí eran aburridas. Trabajo, tráfico, ¿cómo has estado? Yo solo escuchaba mi nombre de vez en cuando. Después de un rato, mi papá se levantó. Bueno, pues ya nos vamos, dijo. Se hace tarde. Yo también me paré rápido, automáticamente. Sí, voy por mis cosas, dije. Entonces mis papás se miraron. Fue una mirada rara, rápida, como un acuerdo sin palabras. Mi mamá se aclaró la garganta. En realidad, Daniela, tú te vas a quedar aquí con tu tía un tiempo. Me quedé quieta. ¿Cómo que un tiempo?, pregunté. Mi papá no me vio directo. Pues, vamos a ver, te vas a divertir. Yo miré a mi mamá. ¿Y cuándo regresan? Pronto, dijo ella, demasiado rápido. Te vamos a marcar, te lo prometo. Me abrazó. Pero fue un abrazo apurado, como cuando ya vas tarde. Mi papá me dio una palmada en el hombro. Ni siquiera fue un abrazo. Yo fui detrás de ellos hacia la puerta. ¿Pero qué pasa con la escuela? Solté. Porque algo dentro de mí ya estaba entrando en pánico. ¿Qué pasa con el próximo ciclo? Lo arreglamos, dijo mi papá, sin voltear. Pórtate bien. Y se fueron. Los vi caminar al coche. Vi la puerta cerrarse. Vi el motor encender. Vi el coche alejarse por la calle. Me quedé parada en la entrada, con el aire caliente pegándome en la cara, sintiéndome tonta por no entender, como si me hubieran cambiado el piso sin avisarme. Mi tía Margarita se acercó y puso su mano en mi hombro. Ven, corazón, dijo. Te voy a enseñar tu cuarto. El cuarto era enorme, más grande que el mío de antes. Tenía una cama con dosel, baño propio, ventanas gigantes que daban a un jardín precioso. Había incluso un pequeño escritorio y un librero. En cualquier otra situación, yo me hubiera sentido emocionada. Pero, en ese momento, lo único que podía pensar era, mis papás me dejaron. Está muy bonito, dije, con la voz chiquita. Me da gusto, respondió ella. Mañana vamos a comprar lo que te haga falta para que te sientas más a gusto. La primera semana fue rara, pero buena. Mi tía tomó unos días para estar conmigo. Me llevó a comprar ropa, útiles, me llevó al cine, me enseñó a usar su computadora. No como toma, ahí está. Me enseñó de verdad. Se sentaba conmigo. Tenía paciencia. Me preguntaba sobre mi escuela, mis amigos, qué me gustaba. Y lo más extraño era que escuchaba. No fingía. Me miraba a los ojos. Me hacía preguntas después, como si mis respuestas importaran. Pero,
Conforme pasaron los días, empecé a extrañar a mi familia. Y eso me daba coraje, porque, aunque me ignoraban, eran mis papás, eran mis hermanos, eran lo mío. Yo esperaba que en cualquier momento sonara el teléfono y mi mamá dijera, «Ya vamos por ti». No sonó. Yo le preguntaba a mi tía cada día, «¿Ya me hablaron?» «Todavía no, corazón», decía ella con calma. «Seguro pronto». Pero no hablaban. No esa semana, ni la siguiente. Cuando ya había pasado casi un mes, yo empecé a sentir un hueco en el pecho. La escuela estaba cerca de empezar, y yo no tenía ni uniforme, ni inscripción, ni nada. Una noche, me armé de valor. «Tía Margarita, creo que ya tengo que regresar», le dije. «La escuela empieza en 2 semanas». Ella dejó su taza de café en la mesa. Me miró seria, no enojada, seria. «Daniela», dijo, despacio, «tenemos que hablar». Yo sentí que se me dormían las manos. «¿Mis papás van a venir por mí?», pregunté, aunque ya sabía que la respuesta no iba a ser la que yo quería. Mi tía respiró hondo. «No, corazón», dijo, «no van a venir». Me quedé sin aire. ¿Por qué? Porque la vida, a veces, no te explica con cuidado. Solo te avienta el golpe. «Tus papás decidieron que ya no podían hacerse cargo de ti», dijo, «y desde antes de que vinieras, firmaron su consentimiento para que yo pudiera iniciar el trámite. Se llevó a cabo en un juzgado familiar. Lo importante es esto. Legalmente, yo soy tu mamá por adopción». Las palabras no entraban. Era como escuchar otro idioma. «¿Adoptarme?», repetí. «Sí», dijo ella, con ojos tristes, pero firmes. «Y eso significa que vas a vivir conmigo». Yo la miré como si me estuviera jugando una broma cruel. Eso no puede ser». Ella no se movió. No se retractó. Entonces lloré. No lloré como cuando te raspas o cuando te regañan. Lloré como si algo se hubiera roto adentro. Me faltaba el aire. Me dolía el pecho. Porque, por más que mis papás me ignoraran, yo necesitaba creer que eran mis papás. Que, aunque fueran fríos, no te regalan. No haces eso. ¿Y Diego y Rodrigo?, pregunté, entre sollozos. ¿Ellos también? Mi tía negó con la cabeza. No, dijo. Ellos se quedaron con tus hermanos. Eso me dolió más que todo. No solo me dejaron a mí, a ellos no. Yo no valía lo mismo. Lloré 3 días. Literal. Me quedaba en la cama, sin ganas de comer. Mi tía no me apuró. No me dijo, «Ya, no pasa nada». Me llevaba comida, me dejaba pañuelos, se sentaba conmigo cuando yo se lo pedía. Solo estaba. Y esa presencia, aunque no me arreglaba el corazón, me hacía sentir menos sola. Al 4.º día, desperté con una idea que me dio miedo, pero también fuerza. Si ya iba a vivir ahí, yo podía quedarme esperando a gente que no me quería, o podía agarrarme de la única persona que sí me estaba escogiendo. Bajé a desayunar con los ojos hinchados. «Tía», dije, con la voz temblorosa pero clara, «no quiero pensar en ellos. Si ellos no me quieren, yo tampoco quiero estar esperando». Mi tía no sonrió, pero asintió como si entendiera perfecto. «Está bien, corazón», dijo. «Vamos a hacer las cosas bien, a tu ritmo». Y así empezó mi nueva vida. Me inscribió en una primaria cerca de su casa. Era más pequeña que la que yo tenía antes. Los maestros sí te miraban, sí sabían tu nombre, sí notaban si te costaba algo. Yo me sentí rara al principio, como si no mereciera esa atención. Ahí conocí a Mariana, una niña que vivía a unas calles. Se volvió mi amiga. De esas amigas que te preguntan cosas sin juzgarte, que te comparten su lunch, que te invitan a su casa. Mi tía Margarita era completamente distinta a mis papás. Cuando yo regresaba de la escuela, me preguntaba por mi día y esperaba respuesta. Me ayudaba con la tarea. Iba a las juntas. Se sentaba con las maestras. Me compraba libros porque se daba cuenta de que me gustaba leer, no porque tocaba en Navidad. Su trabajo también me impresionaba. Ella era directora de finanzas en una empresa grande. A veces llegaba con la cabeza llena de números, pero, aún así, se sentaba conmigo. Y poco a poco, me empezó a enseñar cosas. «Esto cuesta tanto», me decía. «Esto se paga cada mes. Esto es un gasto fijo. Esto es un gusto. Esto se puede evitar». Me enseñó a ahorrar lo que me daban de domingo.
Me enseñó que el dinero no es magia, que se administra, que se respeta, y lo hacía sin presumir. Era parte de la vida. Los años pasaron rápido. Saqué buenas calificaciones. Jugué fútbol un tiempo, pero más por convivir que por pasión. Tomé clases de piano, y mi tía y yo hicimos una rutina que se volvió casa de verdad. Cocinábamos juntas. Los fines veíamos películas viejas. A veces me contaba cosas de cuando mi papá era joven, pero casi nunca hablaba de él como adulto, como si le pesara. Cuando cumplí 14, mi tía me preguntó algo que no esperaba. «Daniela», dijo una tarde, «si tú quisieras, podríamos buscar a tus papás. Podríamos verlos. Yo lo puedo arreglar». Yo pensé como 10 segundos. No dije. Mi tía se quedó callada. «Han pasado 6 años», continué. «No me llamaron, no me mandaron nada, ni una tarjeta. Si se arrepintieron, ya hubieran hecho algo». Ella asintió. «Solo quería que supieras que la opción existe», dijo. Y ese tema se apagó por mucho tiempo. Mi vida era estable. Mi tía era estricta con las calificaciones, con los horarios, con las responsabilidades de la casa, pero era justa y, sobre todo, me cuidaba. Hasta que, a mis 16, todo volvió a temblar. Empezó con cansancio. Mi tía se dormía temprano. Se veía más delgada. Decía que era estrés, que era el trabajo. Pero un día fue al médico. Luego vinieron estudios, citas, más estudios. Un día llegó a casa y me pidió que me sentara, en el mismo lugar donde me había dicho la verdad sobre mis papás. «Daniela», dijo, «tengo malas noticias. Tengo cáncer. Y es serio». Sentí que me caía un balde de agua helada. «¿Te vas a morir?», pregunté, sin filtro, porque a esa edad no sabes medir. «No lo sé», dijo, con la voz firme, «pero voy a pelear. Con todo». Dejó el trabajo para enfocarse en el tratamiento. Yo pregunté por el dinero, por la casa, por todo lo que a mí me daba miedo. «No te preocupes», me respondió. «He ahorrado. Tengo seguro médico. Vamos a estar bien». Los siguientes 2 años fueron los más difíciles de mi vida. Quimioterapia, radioterapia, días buenos, días terribles, momentos en que ella se veía fuerte y decía, «Hoy sí salimos por un café», y otros en que no podía levantarse, y yo le sostenía el vaso de agua. Aprendí a cocinar de verdad. Aprendí a llevar la casa. Aprendí a estar pendiente de medicamentos, horarios, citas. Entre consultas y salas de espera en un hospital al sur de la ciudad, el tiempo se volvió otra cosa. Cuando hizo falta, usamos taxis por aplicación para ir a las citas. Y, cuando cumplí la edad y saqué mi licencia, me tocó llevarla yo, con las manos sudadas en el volante y el corazón apretado. Cuando yo tenía 17, los médicos dijeron que el cáncer se había ido por un tiempo. Mi tía lloró. Yo lloré. Por primera vez en mucho tiempo, respiramos. Pero la vida no siempre te deja quedarte con la paz. Cerca de mi cumpleaños 18, regresó. Peor. Ese año mi cumpleaños fue en casa. Solo ella y yo. No tenía fuerzas para salir. Aún así, me hizo un pastel. Chiquito, sencillo. Pero lo hizo, y me dio un collar. Era bonito. Se veía antiguo, como de familia. «Era de mi mamá», me dijo. «Quiero que lo tengas tú». Yo lo agarré con cuidado, como si fuera de vidrio. «Estoy orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo», me dijo ese día. «Eres fuerte, inteligente, noble. Vas a salir adelante, aunque yo no esté». «No digas eso», le pedí, con la voz quebrada. Ella solo me acarició la mano. 2 meses después me gradué de la preparatoria. Mi tía estaba internada y no pudo ir. La mamá de Mariana me grabó toda la ceremonia. Y ese día, antes de salir, hicimos videollamada desde el hospital para que mi tía me viera con la toga y todo. Cuando caminé para recibir mi diploma, yo sabía que ella me estaba viendo en la pantalla. Y, aunque no estaba ahí, yo sentía su mirada como un abrazo. Ella lloraba, pero sonreía. Se veía cansada, muy delgada, pero orgullosa. 1 mes después murió. Yo estaba con ella en el hospital. No hubo drama. No hubo gritos. Ella solo se quedó dormida y ya no despertó. Tenía 53 años. Después de eso, yo me sentí perdida. Tenía 18. Estaba sola en una casa enorme,
y no tenía idea de cómo se vivía sin ella. Por suerte, Carolina, la mejor amiga de mi tía, me ayudó con todo. Carolina la conocía desde la universidad. Era de esas amistades sólidas que no se hacen de un día para otro. Ella organizó el funeral, avisó a compañeros de trabajo, amigos, gente de la iglesia, y luego, un día, me dijo: «Hay que avisarle a tu papá», dijo, con cuidado. «Es el hermano de Margarita. Es el único familiar directo, además de ti». Yo tragué saliva. «¿Lo puedes hacer tú?», le pedí. «Yo no hablo con él desde hace 10 años». Carolina asintió. Marcó y puso el altavoz para que yo escuchara. Sonó varias veces. Contestó. «Bueno, buenas tardes», dijo Carolina. «Soy Carolina. Hablo por Margarita». Silencio. «Tengo una noticia triste», continuó. «Margarita falleció ayer». Mi papá guardó silencio un momento. Yo pensé, por un segundo, que iba a romperse, que iba a preguntar algo, que iba a decir: «No puede ser». Pero solo dijo: «Ah, ya». Carolina respiró. «El funeral es este sábado a las 2 de la tarde», informó. «En una parroquia en Coyoacán. Le puedo mandar la ubicación por WhatsApp». Mi papá soltó un sonido como de fastidio. «Es mala fecha», dijo. «Ese sábado tenemos la celebración de Rodrigo. Lo acaban de ascender y ya está todo armado. Viene la familia. Ya se pagó el salón y la comida». Yo me quedé helada. Carolina también. «¿Perdón?», dijo ella, como si no hubiera escuchado bien. «¿Me está diciendo que no puede ir al funeral de su hermana por una fiesta?» «No es cualquier fiesta», respondió mi papá. «Es algo importante para Rodrigo. Se ha esforzado muchísimo. Y mi hermana entendería que la familia va primero». La voz de Carolina se volvió fría. Margarita también era su familia. «Sí», dijo él, como si nada. «Pero ya se fue. Y los que estamos vivos tenemos que seguir. Además, Daniela está allá, ¿no? Ella se encarga. Ya es mayor». Carolina no le contestó más. Colgó. Me miró con una mezcla de coraje y lástima. Yo no estaba sorprendida. Me dolió, sí, pero no me sorprendió. Era exactamente lo que yo esperaba de ellos. El funeral fue bonito. Llegaron como 50 personas. Amigos de mi tía, compañeros, gente de la iglesia, vecinos. Carolina dio unas palabras preciosas sobre ella, sobre lo inteligente que era, sobre lo generosa, sobre lo mucho que me amaba. Yo también hablé. No me acuerdo exactamente qué dije. Solo recuerdo que me temblaban las manos y que mi voz se quería romper, pero lo logré, porque ella se merecía eso. Después, todos se fueron. Y si non yo regresé a la casa sola. Se sentía enorme y vacía, como si la casa tuviera eco. Pasé un día sin hacer mucho, sentada, caminando de un cuarto a otro, preguntándome qué se supone que hace una chava de 18 cuando se queda sola. Vender la casa, buscar empleo, entrar a la universidad. Todo sonaba grande, pesado, lejano. Al segundo día después del funeral, tocaron la puerta. Fui a ver por la mirilla y sentí que se me iba el aire. Ahí estaban, mi papá, mi mamá y mis 2 hermanos, parados como si fueran a visitar a una prima, como si pertenecieran ahí. Abrí despacio. «Hola, Daniela», dijo mi papá, con una voz que quería sonar amable. Mi mamá dio un paso al frente con los ojos húmedos. «Ay, mi niña», dijo, estirando los brazos para abrazarme. Yo di un paso atrás. «¿Qué hacen aquí?», pregunté. Mi papá pasó sin permiso, como si la casa fuera suya. «Venimos a ver cómo estás», dijo. «A darte apoyo. Sentimos mucho lo de tu tía». Mis hermanos entraron detrás. Miraban alrededor como si estuvieran evaluando. Diego se asomó hacia la sala. Rodrigo pasó la mano por un mueble, como midiendo el material. «Está muy bien», dijo Rodrigo, con una sonrisa rara. «Muy bien». Mi mamá ya se estaba sentando en el sillón, como instalada. «No debes estar sola en un momento así», dijo. «Y la verdad, se ve mal que la familia te deje sola. Por eso venimos». Yo me quedé de pie, pegada a la entrada. ¿Y dónde estaban cuando se necesitaba estar? Solté. En el funeral. Ahí era donde se necesitaba apoyo. Mi mamá hizo un gesto con la mano, como quitándole importancia. «Ay, hija, tú sabes que estaba lo de Rodrigo. Ya estaba planeado. Iba a ir toda la familia. No se podía cancelar. Pero aquí estamos».
añadió mi papá. Eso es lo que importa. Yo solté una risa sin ganas. Fue la primera risa desde que mi tía murió, pero salió amarga. ¿Eso es lo que importa?, pregunté. Mi mamá se levantó y se acercó, con tono dulce falso. Venimos a cuidarte, dijo. Ahora que tu tía ya no está, necesitas a tu verdadera familia. Podemos ayudarte a llevar todo esto mientras te acomodas. Sentí un golpe en el pecho. Ella era mi familia, dije. Diego habló por primera vez, con fastidio. Mira, entendemos que estés sensible, pero también estás exagerando. Rodrigo soltó una sonrisa, mirando hacia el techo como calculando. Además, esto es mucho para ti, dijo. Una casa sí, y lo que te haya dejado es pesado. Ahí estaba, la razón real. Mi papá se acomodó como si fuera a dar un discurso. Como hermano de Margarita, yo tengo derecho, dijo. Lo justo sería que al menos me tocara una parte. Mitad, por ejemplo. ¿De qué estás hablando?, pregunté, aunque ya lo veía venir. Mi mamá se metió. Daniela, eres muy joven, dijo. No sabes manejar estas cosas. Y nosotros somos tus papás. Rodrigo se recargó en una pared y soltó, como quien habla de un coche. Esta casa vale fácil más de 20 millones de pesos. Y, si tu tía tenía inversiones, quién sabe cuánto más. Me dieron ganas de gritar. Pero, en lugar de eso, me quedé fría. Váyanse, dije, bajito. Mi mamá abrió los ojos. Daniela, no digas eso. No vamos a dejarte. Diego y Rodrigo se miraron entre ellos y empezaron a caminar hacia las escaleras. Vamos viendo cuartos, dijo Diego, como si ya fuera decisión tomada. Mientras tú hablas con ellos. En ese momento supe que no iba a poder sola. Subí a mi cuarto y con manos temblorosas busqué la tarjeta del abogado. Me la había dado Carolina en el funeral, junto con un, por si cualquier cosa, licenciado Patricio Herrera. Marqué. Contestó rápido. Despacho Herrera. Buenas tardes. Licenciado, dije, intentando que no se me quebrara la voz. Soy Daniela. Mis papás están aquí. Entraron. No se quieren ir. Están actuando como si la casa fuera de ellos. Voy para allá, dijo, sin dudar. Estoy relativamente cerca. No firmes nada, no aceptes nada y no discutas sola. No pasó mucho tiempo y sonó el timbre. Yo corrí a abrir antes de que ellos llegaran. El licenciado era un hombre alto, serio, de unos 50 y tantos. Traía un portafolio y esa cara de «yo no vengo a platicar». «¿Estás bien?», me preguntó. «Están en la cocina», le dije. Como si nada. Entramos. Y ahí estaban, mis papás y mis hermanos haciéndose unos sándwiches, usando los platos buenos, abriendo el refrigerador, como si fuera su casa. El licenciado dejó el portafolio sobre la barra. «Buenas tardes», dijo, con voz firme. «Soy el licenciado Patricio Herrera, abogado de la señora Margarita. Daniela me llamó porque tiene un problema con personas que entraron sin autorización». Mi papá se levantó rápido, intentando verse importante. «Soy Miguel», dijo. «Yo soy su hermano. No estamos sin autorización. Somos sus familiares. Y además, somos los papás de Daniela». «Ajá», dijo el licenciado, levantando apenas las cejas. «¿Y por qué cree que eso le da derecho a entrar y quedarse?» Mi mamá se adelantó. «Daniela es muy joven», dijo. «No puede manejar todo esto. Nosotros venimos a ayudarla. Somos sus papás». El licenciado respiró, con paciencia. «Vamos por partes», dijo. «Daniela tiene 18 años, es mayor de edad, y todo esto se está llevando conforme a derecho, en la sucesión de la señora Margarita». Mi papá abrió la boca. «Eso se puede impugnar», soltó. «Yo soy su hermano. Yo tengo derecho». El licenciado abrió el portafolio y sacó documentos. «Hace 10 años», dijo, sin elevar la voz, «ustedes firmaron el consentimiento y se formalizó una adopción en un juzgado familiar. Eso significa que, legalmente, Daniela es hija de Margarita. Ustedes no tienen patria potestad, ni tutela, ni representación sobre ella». Diego frunció el ceño. «Pero es nuestra hermana», dijo. «Biológicamente», respondió el licenciado. «Legalmente, no existe relación jurídica entre ustedes y Daniela». Rodrigo se puso rojo. «¿Y la herencia?», dijo. «¿Cuánto le dejó?».
El licenciado sacó otro documento. El testamento es claro, dijo. La señora Margarita dejó todo a Daniela. La casa, las cuentas, las inversiones, el patrimonio en general, en números redondos. El valor estimado es de aproximadamente 55 millones de pesos mexicanos, sujeto a avalúos y estados de cuenta. La cocina se quedó en silencio. Mis papás se quedaron con la boca medio abierta. Mis hermanos se congelaron. Mi papá apretó la mandíbula. Eso no es justo, dijo. Soy su hermano, la familia. Yo di un paso al frente. La familia, repetí. Sí, la familia cuida. Mi voz temblaba, pero no me eché para atrás. ¿Dónde estaban cuando mi tía estaba enferma?, les pregunté. ¿Dónde estaban cuando yo la llevaba a quimio? ¿Cuando yo le agarraba la mano en el hospital? ¿Cuando se estaba apagando? Mi mamá parpadeó rápido. No sabíamos, dijo. Nadie nos dijo. No sabían porque nunca preguntaron. Le respondí. Porque en 10 años no tuvieron el interés de escribir, de llamar, de saber si yo estaba viva. Mi papá levantó la voz. Vinimos a ayudarte, dijo, ya desesperado. Eres nuestra hija. El licenciado habló antes de que yo respondiera. El momento en que llegaron lo dice todo, dijo, con calma. Aparecieron después del funeral, después de negarse a asistir, y ahora están ocupando la casa y presionando a Daniela. Mi mamá empezó a llorar. Necesitamos apoyo, dijo, con voz quebrada. Nuestra casa necesita arreglos, y los muchachos quieren hacerse de lo suyo. No es fácil. El licenciado no se movió. Eso no es responsabilidad de Daniela, dijo. Y ahora les voy a pedir que salgan de esta propiedad, de inmediato. Mi papá dio un paso adelante. ¿Y si no? Entonces llamo a una patrulla, respondió el licenciado, sin amenaza, como quien anuncia un procedimiento. Y levantamos una denuncia por allanamiento y hostigamiento. Mis hermanos se miraron, incómodos. Diego bajó la vista. Rodrigo apretó los labios. Al final, se fueron. Los vi desde la ventana subirse al coche y alejarse, como si no acabaran de intentar robarme la vida otra vez. Cuando la puerta se cerró, me quedé sin fuerzas. Gracias, le dije al licenciado. De nada, respondió. Pero te digo algo. Puede que no sea el final. Cuando la gente cree que hay dinero de por medio, se pone insistente. Tenía razón. Durante el siguiente mes, me estuvieron marcando sin parar. Números distintos. Llamadas a cualquier hora. Mensajes por WhatsApp. Desde cuentas que yo ni tenía registradas. Me dejaban audios. Mi mamá llorando, diciendo que se arrepentían, que me extrañaban, que querían ser familia otra vez. Mi papá hablando serio, diciendo que yo tenía obligación moral. Diego diciendo que quería casarse y que necesitaba un empujón. Rodrigo diciendo que tenía una oportunidad de negocio y que, con una inversión, iba a crecer. Yo guardé todo. Capturas, audios, todo. Como me dijo el licenciado, cuando ya se juntó lo suficiente, el licenciado les mandó un requerimiento formal por escrito. Les pidió que dejaran de contactarme, que no se acercaran a la casa y que cualquier intento de presión se iba a documentar para una denuncia y medidas de protección. Eso los frenó. Las llamadas pararon. Y, desde entonces, no he vuelto a saber de ellos. Hoy, estoy estudiando en la universidad. Me metí a un área de finanzas porque era lo que mi tía hacía y sin querer me lo pegó. Estoy viviendo en su casa. Ya se siente mía, no por el papel, sino porque aquí construimos nuestra vida. No he tocado el dinero más que para lo necesario. Escuela, comida, gastos normales, mantener la casa. Mi tía me enseñó a respetar lo que cuesta ganarse las cosas, y lo que ella me dejó no es un premio. Es su trabajo, es su vida, es su cuidado. A veces alguien me pregunta si no me da culpa no compartir nada con mi familia biológica. La respuesta es no. Ellos tomaron una decisión hace 10 años, cuando decidieron que yo no valía lo suficiente como para quedarme. Mi tía tomó otra decisión cuando me eligió, cuando me cuidó, cuando me vio de verdad y me dio un hogar. Yo pienso en Margarita todos los días, no solo porque la extraño, sino porque me cambió la vida. Ella me enseñó algo que ahora tengo clarísimo. La familia no es solo la sangre. La familia es quien se queda, quien te cuida, quien te elige cuando todo se pone difícil. Ella fue mi familia. Yo fui la suya. Estoy bien.
Estoy construyendo mi vida. Tengo amigas cercanas y también estoy saliendo con un chavo que estudia ingeniería. Se llama David. Le conté todo, con calma, sin adornos. Y él me dijo algo sencillo. Lo hiciste bien. Con eso me alcanza.